Bienvenidos a Diálogo Jurídico, un espacio para hablar con referentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, los temas del mundo, de la Argentina y de la región. Hoy vamos a estar con la doctora Nelly Espiño, es doctora en bioética y biojurídica. Una pregunta clave para el momento: ¿hay derechos sanitarios que se están vulnerando con las cuarentenas en el mundo? Vamos a la conversación. Nelly, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, está el doloroso caso de Abigail Jiménez, ¿no? Esto es un caso visible, pero hay infinidad de situaciones que se han dado durante la cuarentena de gente que no podía pasar o las fronteras, o hacía un reclamo, o se le postergó el tratamiento. A partir de ahora, ¿puede haber una andanada de reclamos pidiendo derechos a la salud, a la atención? Pero por supuesto, además, nuestro país tiene un andamiaje jurídico basado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que hacen que el derecho a la salud sea verdaderamente un derecho humano. Pero además, los pacientes tienen derechos desde el año 2012 por una ley especial, la 26.529, que los habilita a tener un trato digno, a ser respetados en sus manifestaciones personales, además de poder decir no quiero este tratamiento, sí quiero este tratamiento, pero sobre todo las cosas en el trato con la familia. Muchas veces cuando los pacientes no tienen capacidad para poder resolver una situación o para decir sí o no o dar un consentimiento, los familiares están capacitados y además facultados legalmente para poder asistir en ese momento al equipo médico. Es decir, la ley 26.529 ha pasado de un estado, digamos, paternalista, de paternalismo médico, donde el médico era el que decidía, a un estado democrático, digamos, de decisión médica, por la cual no solamente el paciente decide, y por eso es la institución del consentimiento informado como un documento jurídico, de validez jurídica, sino que la familia también tiene mucha importancia en las decisiones que se pueden tomar con un familiar cuando este familiar no tiene directamente posibilidad de poder decir sí o no. Además, en pandemia, el país y el presidente ha sacado un decreto por el cual las medidas restrictivas que se dieran dentro de la pandemia no podían ser tan restrictivas según los casos. Por ejemplo, cuando haya una violación a la dignidad del paciente o cuando la situación médica del paciente así lo requiriera. Por lo tanto, lo que ha pasado no solamente ha sido en violación al decreto que el propio presidente ha sacado, sino en violación a la Ley de Derechos de los Pacientes, a la Constitución Nacional de entrar y salir del país y además a los tratados y convenios internacionales que tienen estatus constitucional y que han sido violados. Yo me pongo del lado, supongamos el lado de los gobiernos que legislaron de una determinada manera o pusieron barreras para proteger sus fronteras. En este caso, ellos lo que pueden decir es, bueno, nosotros estamos amparados en un decreto de necesidad de urgencia refrendado por el Congreso, entonces, desde ese punto de vista, estamos cubiertos, o puede haber un resquicio por donde se los pueda cuestionar. Bueno, el resquicio es que en derecho no hay derechos absolutos, porque el derecho absoluto no es derecho. Eso es una regla del derecho que ninguna pandemia puede violar. ¿Por qué? Los gobiernos que han instalado muros son gobiernos que han sido incapaces de proveer un sistema sanitario adecuado para la atención de pacientes. Eso se ve en la mayoría de los que son más restrictivos.
Sí, en muchos casos lo que dicen los gobernadores es, bueno, tenemos restricciones de infraestructura serias. Serias, efectivamente, pero se podría haber encontrado alguna solución para aquellos pacientes tan graves y no para conculcar derechos humanos y pasarse sobre la Constitución, con lo cual esta pandemia nos deja una enseñanza. Que no ha pasado solamente aquí, ha pasado también en el mundo. Estuve revisando y hay muchos casos. Muchísimo. O sea, el caso Solange Muse, por ejemplo, Claro. la chica que murió Sí, también. sí, sí. Hay muchos casos de ese tipo. En el mundo lo que ha pasado es, y yo lo hablé con un profesor de la Universidad Hebrea, que ha servido esta pandemia para poder reclutar a la gente y en cierta forma, vamos a ponerlo entre comillas, dominarla. En cierta forma dominarla. En pocos meses, gobiernos democráticos han hecho peores cosas en cuanto a violaciones de derechos que lo que hubiera hecho algún gobierno autoritario en años. ¿Y eso es un aprendizaje? Es un aprendizaje. ¿O nos va a dejar peores? No, ¿O nos va a dejar más autoritarios? Es un aprendizaje, porque es algo que se está reflexionando en el mundo, sobre todo porque, ¿qué queda como corolario de todo esto? Que con la salud no puede jugarse. O sea, no se puede jugar con la salud de una paciente, por ejemplo, como Abigail, en un estado que no se sabe si es un estado terminal o no, pero es una paciente oncológica. Pero en el momento que no podía cruzar, estaba... Evidentemente, totalmente... Tenía una herida en la pierna. Exacto, era una paciente vulnerable, pero en el aspecto más bajo de su vulnerabilidad. Porque en este momento somos todos vulnerables. O sea, cualquiera de nosotros puede contagiarse el COVID, porque el COVID anda en el ambiente. O sea, somos todos vulnerables. O sea, esa invulnerabilidad humana que se creía marzo anterior, eso ha desaparecido. Nos deja un aprendizaje porque esto se está estudiando muchísimo, porque lo que ha pasado con el COVID en la Argentina ha pasado también en países sumamente desarrollados con sistemas sanitarios, pero maravillosos como es el español, que es un sistema sanitario buenísimo, excelente, según ellos mismos, el mejor de Europa. ¿Qué ha pasado? Se ha visto desbordado, no han podido dar solución a los reclamos de los familiares, que los familiares ni han podido saludar a sus familiares muertos. O sea, un montón de situaciones en las que la restricción de derechos han sido muchísimas, tanto en España como en Italia, y que además ha afectado sobre todo al equipo médico y al equipo de enfermería. Es decir, hay muchísimas bajas, que esto también es algo que en el mundo se ve, la cantidad de enfermeras que hay, la cantidad de médicos que hay. Argentina, por supuesto, está muy en baja porque tenemos 0,58, dicen de enfermera por médico. Claro. Con lo cual es bajísimo. Es decir, que acá va a haber un replanteo total de lo que es el derecho sanitario, que no es solamente la pandemia, sino lo que los sociólogos llaman la sindemia, que no son las comorbilidades que tienen los pacientes y que hay que tratarlas, porque ¿qué ha pasado en el mundo y también en la Argentina, en esta cuarentena, en este aislamiento? Ha pasado que la gente ha muerto a lo mejor de otras cosas, que no es el COVID, que la gente ha dejado de asistirse en los hospitales y en las clínicas, porque como no han dado abasto, no ha habido lugar, lo que también es una restricción de derechos, para aquellos pacientes que no eran de COVID, que eran de otras enfermedades. Entonces tenemos los dos grupos de pacientes, los pacientes de COVID, con sus comorbilidades, y los pacientes de enfermedades que no son transmisibles. Que también están afectados. Que también están afectados. Y que esto lo que va a traer es que el COVID, a estos con comorbilidad, los va a afectar mucho más el COVID en el futuro.
Eso ya se está viendo. Es un efecto colateral, podemos Exacto, decir, del COVID. Exactamente. ¿Y a eso le llaman sindemia? Sí, porque es la interacción de todos los elementos biológicos, que es el COVID, la influencia que ha tenido en cada paciente, porque nosotros acá no tengo noticias de que que haya un seguimiento de todos los infectados, el 1.000.000 de infectados o más de COVID. Pero en Europa y en Estados Unidos se está haciendo un seguimiento de cuáles han sido aquellas poblaciones más afectadas por el COVID y que son las poblaciones más vulnerables, las que tienen problemas afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos. Carentes de vivienda, o sea, lo que vemos en las películas, lo que vemos, ese submundo de homeless que vemos en las películas, esos son más vulnerables. Más vulnerables, y fundamentalmente el grupo afroamericano, con falta de vivienda, buena comida, con desempleo. Vale decir que es una interacción de los elementos biológicos que deja el COVID, que les van a afectar más porque esta gente come mal, está más obesa, tiene diabetes, tiene hipertensión, y por lo tanto esas comorbilidades le han afectado para ser más vulnerables al COVID, pero el COVID ahora los va a dejar peor. ¿Crees que puede haber una discusión sobre salud pública versus salud privada a raíz de esta pandemia? No creo, porque la salud privada ha colaborado mucho en todo el mundo con la salud, digamos, pública, o sea, los hospitales que dependen directamente del Estado. Es decir, sería realmente discriminatorio que salud pública versus salud privada. Lo que pasa es que es lógico, el que tiene más se atiende mejor. Eso pasa en todo el mundo. Es decir, tengo un seguro, como pasa en Estados Unidos o pasa en Europa, tengo un seguro de salud o una compañía aseguradora, tengo posibilidad de atenderme en las mejores clínicas, que tienen los mejores elementos tecnológicos para, por ejemplo, para cáncer. Ahora, hay algunas, en España, algunas clínicas que tienen unos aceleradores lineales para detectar tempranamente el cáncer, que no lo tiene a lo mejor un hospital público. De todas formas, el hospital público realmente ha hecho una gran tarea en la Argentina. Porque nosotros, la verdad... Sí, no me refería tanto a la Argentina porque hay hospitales públicos muy buenos, pero por ahí en otros países de América Latina es más difícil, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que en otros países de América Latina es más evidente la separación entre clases sociales, cosa que todavía acá en la Argentina no se ve, a pesar de la cantidad de pobres que parece que vamos a tener a fin del año 2020. Pero de todas formas, en la mayoría de América Latina, la diferencia de clases sociales y por lo tanto el acceso a la atención a la salud es más evidente. La discusión igual acá no se llegó a dar, pero la discusión entre disponibilidad de camas del sistema privado, sistema público, sí. ¿Eso puede generar una discusión en algún momento? Si esto... Por supuesto, claro. Una segunda ola fuerte, claro, tercera ola, no sé. Mira, ahora en la ciudad de Toledo se acaba de inaugurar la semana pasada un hospital maravilloso que creo que va a tener como 8.000 camas. Pero se inauguró nada más que la mitad, y hace 13 años que se está construyendo ese hospital. Porque se ha visto que evidentemente esta pandemia va a dejar muchos caídos. Esto ha sido como una guerra. Realmente, claro. Pensemos en lo que fue la peste española, que fue después de la Primera Guerra Mundial, que fue impresionante y que a mí... Sí, en cantidad de muertos todavía estamos lejos. Estamos lejos, pero uno ve fotografías de la peste española o, por ejemplo, las fotografías de cuando se firmó el Tratado de Versalles, que estaba en plena peste española. Ese salón de los espejos del Palacio de Versalles, atestado de gente que eran todos miembros de los países que iban a intervenir, atestado de gente sin barbijo, sin separación, una cosa impresionante que, bueno, ha dado lugar
Y que algunos autores, a mí me gusta mucho leer las cuestiones de la guerra. Por ejemplo, hay un libro lindísimo que se llama 1919, que es el año en que se firmó el Tratado de Versalles, de Margaret Macmillan. Y esta autora dice, estaban todos con fiebre, pero igual entraron al Salón de los Espejos de Versalles. Es decir, nosotros aquí hemos tenido, en realidad, claro, con los años, muchas facilidades para poder afrontar el aislamiento. Desde ya que los medios de comunicación han hecho muchísimo para que la gente use barbijo, para que la gente use el alcohol en gel, para que se laven las manos. Vas a cualquier lado y están los cartelitos de cómo hay que lavarse las manos, cosa que venía en cierta forma siendo bastante habitual después de la gripe A. Claro. Después de la gripe A. Es decir, que Argentina se ha acostumbrado. Vos vas a otros países y en otros países vos ves, vamos a decir, antes de la pandemia, que la gente, por ejemplo, va al baño, no se lava las manos. Bueno, hay países, por ejemplo, estoy pensando en Taiwán, claro. Países asiáticos que han aprendido o de la gripe española o del SARS en su momento. También. Y con eso tuvieron como un know-how para afrontar. Claro, exactamente. Así que bueno, nos deja muchas enseñanzas y además muchos ítems para el diseño de próximas políticas públicas en temas sanitarios. ¿Puede haber como derechos encontrados? Ahora, bueno, por ejemplo, Italia está ante una segunda ola, estaba leyendo el otro día que los médicos se ven expuestos otra vez a la encrucijada de decidir a quién le doy el respirador, a quién salvo. Claro. ¿Esos conflictos van a proliferar? Son conflictos éticos terribles que requieren un protocolo, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que no todas las instituciones sanitarias tienen el mismo protocolo y no todos los países tienen el mismo protocolo. Hay países en el que directamente personas de determinada edad no entran al respirador. Ya se dispone así. Con lo cual, esto, y también Italia tiene leyes de derechos de los pacientes, está el interrogante de quién decide por mí. Porque el paciente... ¿Y con qué criterio? ¿Y con qué criterios? Y sin mi familia, porque automáticamente tenés fiebre o tenés síntomas, estás aislado. O sea, hay restricción de derechos, estás aislado, no podés decidir, ni tu familia tampoco te puede asistir. Entonces, hay diferentes protocolos. Hay protocolos en los que el triage se hace en base a una racional uso de los respiradores, o como se ha hecho acá en el Hospital Fernández, que se ideó una burbuja para que algunos pacientes, es que es maravilloso lo que pasó acá, algunos pacientes no vayan, ante la escasez de respiradores, no vayan al respirador, a la terapia intensiva, sino que se puede, con la asistencia de una enfermera y un médico, se puede asistir al paciente y ventilárselo. Entonces, en algunos lados los médicos están capacitados para decir a este sí, a este no. Los capacita el mismo protocolo. Hay protocolos que desde nuestro punto de vista aquí en Argentina sería la verdad impensable decir no le doy el respirador. Pero bueno, aquí en un hospital público se buscó una forma para que todo el mundo tuviera asistencia. Y creo que eso es un ejemplo. Aunque no sea con respirador. Aunque pero no sea, claro. En algún punto llegás a la situación, se hunde el Titanic y no hay botes para todos. Sí, claro, no hay botes para todos y los protocolos te dicen directamente, tenés más de 65 años, no vas a respirador. Y entonces porque se supone que el joven tiene más... Claro, tiene más posibilidades con el respirador de poder salir indemne. En cambio, los mayores de 65 años, ya por la edad y por las comorbilidades que traen, hipertensión, diabetes y por supuesto también obesidad, como pasó con este boxeador, con Martillo Roldán, que su obesidad le operó en contra. Entonces, ya los protocolos te dicen,
Más de 65 años no van a respirador, van a cuidados ¿Y paliativos. eso es una norma mundial? No, no es mundial. No una norma, quiero decir, es Sí, es un uso y protocolo, costumbre. son normas Okay. que nosotros las vemos de algunas entidades, sobre todo de terapia intensiva, las vemos como falta de ética, pero tampoco podemos juzgar porque la media de la gente de 65 años en Europa es un continente envejecido totalmente, o sea, es como que están pagando el tema del envejecimiento poblacional. Y eso se ve, el tema del envejecimiento poblacional, porque ven que hay como un tsunami de gente mayor de 60, 65 años, con comorbilidades, porque hay un fenómeno también en Europa que nosotros no lo tenemos. Cerca de las ciudades ya está el ruralismo. Entonces, gente de las zonas rurales no se atiende, y entonces y hay gente que tiene aversión a los médicos. Hay gente que tiene aversión a los médicos, pero el tema de Europa realmente es un tema de un envejecimiento poblacional que está costando muy caro y que evidentemente es lo que hace explotar los hospitales. Acá hubo una discusión al principio de la pandemia, cuando el gobierno porteño saca una norma, o ni siquiera la llegó a sacar, estuvo analizando sacar una norma que decía que los mayores de 70 tenían que estar en sus casas y que si salían podían tener una multa, ¿no? Entonces vos tenías mayores de 70 que decían, se están metiendo en mi vida privada, si me quiero morir me muero, ¿no? Claro, pero el regulador decía en este caso, pero me vas a colapsar la guardia del hospital y eso atenta contra el derecho a la salud. Exactamente. Eso como, bueno, la justicia dijo que era inconstitucional. Claro. ¿Eso puede volver a ocurrir? ¿Cómo se resuelve? Podría volver a ocurrir, pero es que ya nos acostumbramos a estar adentro. O sea, tendría que ser una cuestión de responsabilidad individual. Exactamente, más que nada. yo creo que es a lo que la norma fue dando y fue creando el hábito de no salir. Y escucho a gente muy famosa que dice, nos acostumbramos ya a no salir de casa. Pero, ¿qué pasa? El tema de no salir ha sido muy bueno para la gente mayor, porque además también se puso a disposición voluntarios para que asistieran a esas personas. Y, por ejemplo, el otro día Arturo Puig y su señora contaban que tenían un asistente que le proveía el gobierno de la ciudad, que llamaron y le proveía el gobierno de la ciudad, que les hacía las compras. O sea, es como una especie de gestión casi artesanal del sistema. Exactamente, esa gestión artesanal y esos hábitos que se han ido dando, porque escuchás a la gente mayor que te dice, prefiero estar en casa y tener, además, todavía tenemos hijos, nietos que nos pueden ayudar, que nos pueden traer alimentos. Y gente muy buena que, no sé, a mi casa viene un hijo mío a traerme cosas del supermercado. Entonces, la verdad que esa forma artesanal, a mi criterio, es lo que ha ido bajando en la ciudad de Buenos Aires el contagio. Porque la gente de a poquito ha ido saliendo. En otros países, como en España, que han dejado que la gente mayor saliera de tal hora a tal hora, la gente no cumple, o sea, se desbanda. Entonces te dicen, salgo de 6 a 8, como nadie controla, salen de 6 a 10, se van a tomar una cervecita, un café, lo que sea, y ahí está el contagio. Otro conflicto que puede surgir, ahora bueno, la Unión Europea está discutiendo el tema de la vacuna, va a comprar creo que 5 vacunas, y Francia planteó, tenemos que vacunar a la población económicamente activa, que los vulnerables se recluyan en sus casas, pero los que tienen que generar el PBI que va a sostener al resto tienen que estar inmunizados. Ahí alguien, otra vez, mayor de 65 puede decir, tengo derecho a la vacuna, que es escasa. Claro. ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, eso es resolución de los gobiernos, porque por ejemplo los laboratorios, o sea, la gente de los laboratorios, ¿qué es lo que te dice? ¿A quiénes se va a vacunar primero? Porque por supuesto que no vamos a tener
miles de millones de vacunas así de una vez. Claro. Porque además muchas vacunas, como la de Pfizer, hay que conservarla a menos 70 grados. Claro. Entonces, y no todos los países tienen los freezers adaptados para conservar esas vacunas. Entonces, ¿qué te dicen los de los laboratorios? La idea es que a medida que vayan saliendo las vacunas, se va a vacunar primero al personal sanitario. Porque, ¿qué pasa? Está muy bien, vacunemos a los jóvenes o a la población activa, pero si no tenemos vacunados a los médicos, no sirve de nada. Vacunemos a la población, a toda la población sanitaria, que ha estado en la primera fila de atención al COVID. Después al personal de seguridad y después a los mayores de edad, porque los mayores de edad son los que más requieren del sistema. O sea que en ese caso, ¿a vos te parece razonable que sean los más vulnerables los que se vacunen primero? Por supuesto, porque después de los de 60, 70, los laboratorios prevén que sean los que tienen las personas jóvenes que tengan comorbilidades. Que hay en el mundo, bueno, hay gente joven. ¿La vacuna es un derecho? Bueno, vacunarse es un derecho. Ahora, digo porque va a haber una discusión con el tema del costo, seguramente. Bueno, ahí hay un problema. Nosotros tenemos un sistema jurídico y tenemos un calendario de vacunas y una ley por la cual el calendario de vacunas que salió con el gobierno anterior, ese calendario de vacunas que es un calendario de vacunación obligatoria y gratuita. Por supuesto que en el gobierno anterior ni se pensaba en el COVID, ni se pensaba. Entonces, el tema que no ha sido manejado bien es el tema de la obligatoriedad de la vacunación con determinada vacuna. Entonces, hay que distinguir lo que es la obligatoriedad de la vacunación, porque evidentemente esta vacuna contra el COVID tiene prácticamente, es casi como la vacuna de la gripe, que es obligatoria, en determinados grupos etarios es obligatoria, y por suerte es obligatoria, porque hay mucha gente que queda inmunizada, y por suerte es obligatoria también la vacuna contra el neumococo, que también queda inmunizada porque te agarra uno de 60, 70 que no esté vacunado contra el neumococo y lo barre directamente. Ahí el otro protagonista seguramente de estos meses que vienen, que es una vacuna tan poco probada o acelerada, no me la pongo ni a palos. Bueno, lo que pasa es que estas vacunas... Aunque sea obligatoria. Hay mucha gente que dice eso. Claro, lo que pasa es que estas vacunas son distintas a las vacunas que nos venimos aplicando. Son vacunas que han aplicado la biología molecular. Entonces, son vacunas que se han podido testear con mayor rapidez, se han podido, fíjate que Inglaterra, 1 de diciembre, ya vacuna con la de Oxford, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, creo Pfizer y Johnson, sí. También ya vacuna. Entonces, son vacunas que si han pasado la aprobación de los organismos internacionales, como es la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa, y aquí el ANMAT, es una vacuna que ha demostrado ser segura. Hasta ahora las vacunas, incluso la rusa, han demostrado ser seguras. Lo que pasa es que con la rusa no hay evidencias científicas que se hayan documentado en alguna revista científica, con una cantidad de voluntarios que te diga, bueno, me da seguridad, porque el único documento de la revista Lancet del 7 de septiembre es con una población de 76 personas, claro. Y ahora están en fase 3 y no te informan, con lo cual ahí también se ve restringido nuestro derecho a la información, a saber. Por supuesto que no te van a decir, como no te dicen en ninguna vacuna, qué es lo que te inyectan. No te lo van a decir. Pero no te lo van a decir, no porque son malos o porque no quieren informarte. No te lo van a decir porque hay patentes. Hay patentes que hay que
que guardar y que tienen esa reserva de patentes y por lo tanto, evidentemente, quien invirtió miles de millones de dólares para desarrollar esa vacuna no quiere que otro se la copie. Ya sabemos que hay países que pueden copiar todo. Y entonces el que no se quiera vacunar contra la ley tiene el derecho a hacerlo, tiene que ser penado. ¿Cómo es eso? Teniendo en cuenta que no se ha aclarado, porque yo creo que acá es una cuestión semántica. Una cuestión es que la vacunación sea obligatoria, que para mí tendría que ser obligatoria, y otra cuestión es obligarte a vacunarte con determinada vacuna. Ah, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es una cuestión que eso habría que aclarar en la población, que una cosa es la vacunación obligatoria, o sea, como son las vacunas del calendario, ¿no es cierto? Y otra cosa es que te obliguen a vacunarte. Yo, si quiero vacunarme, puedo elegir, según lo que venga al país, por supuesto, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, la China. Pero no pasa con ninguna vacuna, nadie dice, ¿qué me estás poniendo? Con la, no sé, la de la sarampión. Pero es justamente, ¿no? Claro, o la del neumococo, por ejemplo. Claro. Pero esto pasa porque estas vacunas son distintas. Y no es que se desarrollaron ahora. Hace más de 20 años que se vienen desarrollando este tipo de vacunas y que recién con la plaga del ébola se han podido inocular en las poblaciones. El ébola en África se paró con vacunas, ya sea de Merck y ya sea la vacuna rusa, que tienen la misma, digamos, conformación de adenovirus y demás, que son vacunas modernas y que vos no viste que con el ébola haya habido el mismo lío que hay con esta vacuna. Pero lógicamente habría que informar a la población que estas vacunas son diferentes, son muy diferentes. Cosa que, bueno, falta mucho para que la gente tenga confianza. Porque si no tenés confianza no te vas a vacunar. Nelly, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.